Cuando pensamos en la historia, casi siempre nos vienen imágenes a la cabeza, ¿verdad? Fotos, cuadros, monumentos. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a subirle el volumen al pasado y a escuchar la historia. Vamos a sintonizar una época en la que una tecnología completamente nueva estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Pero para entender esa revolución, primero tenemos que hacernos una pregunta fundamental. A ver, piénsenlo un segundo. A principios del siglo XX, ahí en la región del Río de la Plata, como en casi todo el mundo, la respuesta era clarísima. El poder sonaba a hombre. Las campanas de la iglesia, los discursos de los políticos, las órdenes en el ejército, eran, sin excepción, voces masculinas. A esto los expertos lo llaman paisaje sonoro de género. Y ojo, esto no era una casualidad, para nada. Era básicamente el reflejo en sonido de una sociedad que tenía reglas súper estrictas, algunas escritas y otras no, sobre el lugar de cada uno. Y de las mujeres, de ellas se esperaba silencio en el espacio público. Miren qué claras estaban las fronteras del sonido. La voz de un hombre era una señal, era autoridad, estaba hecha para sonar en la calle, en la política. La voz de una mujer, en cambio, estaba encerrada en la casa. Y si se atrevía a salir a la esfera pública, a menudo se la descartaba como si fuera simple ruido. Esta frase, así de rotunda de un crítico de la época, lo resume todo. La sola idea de una mujer con un micrófono, con su voz amplificada, llegando a miles de personas, no solo les parecía raro, les parecía antinatural. Pero, claro, la tecnología estaba a punto de meterse en el medio y desafiar esa supuesta incompatibilidad. Y entonces, ¡boom!, aparece la radio. Ese aparato que parecía pura magia, que podía llevar voces y música por el aire y meterlas en la sala de tu casa. Y con ella se abrió un campo de batalla totalmente nuevo. La radio fue un verdadero caballo de Troya. Se coló sin pedir permiso en el espacio doméstico, que se suponía era el reino de la mujer. Pero lo increíble es que trajo consigo las voces del mundo exterior. Y lo más importante, empezó a sacar las voces de las mujeres de sus casas, llevándolas directamente al oído de millones de personas. ¿Y entonces quiénes fueron las valientes que se adueñaron de este nuevo espacio? Bueno, ahora vamos a conocer a las pioneras que agarraron el micrófono y empezaron una verdadera revolución sonora, una que cambió para siempre cómo sonaba el Río de la Plata. Y todo pasó rapidísimo. Fue un verdadero torbellino. En poco más de 15 años, la radio fue testigo de todo. Un escándalo que casi destruye una carrera, la creación de una emisora única en el mundo, el ascenso de una voz de mujer como símbolo del poder de toda una nación y la censura de otra. ¡Increíble! Vamos a empezar por Silvia Guerrico. Ella era una escritora y locutora uruguaya que trabajaba en Buenos Aires. Y fue una de las primerísimas en atreverse a usar el micrófono no solo para informar, sino para hablar de algo que era un tabú absoluto: el deseo femenino. Imagínense la escena. Año 1934, el galán de Hollywood Ramón Novarro está de visita. Y Guerrico le dice esto al aire. Una mujer confesando públicamente sus fantasías y las de todas las mujeres. El escándalo fue gigantesco. Hubo investigaciones del gobierno, gente pidiendo que la sacaran de la radio. Guerrico había hecho audible lo que se suponía que debía ser un secreto silencioso. Y mientras en Buenos Aires pasaba todo este revuelo, justo del otro lado del río, en Montevideo, estaban haciendo algo sin precedentes. En 1935 se fundó Radio Femenina, la primera emisora de su tipo en todo el continente americano. Y esto es clave, que a nadie se le ocurra pensar que era una radio de cosas de mujeres, como chismes o cocina. Para nada. Era un proyecto político y cultural súper serio. Se convirtió en la plataforma para las intelectuales y activistas más importantes de Uruguay. Ahí se hablaba de votar, de arte moderno y hasta de la lucha contra el fascismo en Europa. Volvamos a Argentina, porque aquí se dio un duelo increíble entre las dos voces femeninas más potentes de la era peronista. Por un lado, la voz apasionada, casi teatral, de Eva Perón, la voz del poder. Y por el otro, la comedia filosa y popular de Nini Marshall, la Chaplin con faldas, la voz que se reía del poder. Dos maneras totalmente opuestas de usar el micrófono. La genialidad de Nini Marshall estaba en sus personajes, sobre todo en Catita, una hija de inmigrantes italianos que hablaba un español peculiar. En vez de decir lo que Natura no da, Salamanca no presta, por la Universidad Española, ella decía esto:
Con este tipo de humor, basado en cómo hablaba la gente común, ella exponía de una forma brillante las tensiones entre las clases sociales de un país que estaba cambiando a toda velocidad. Y el final de esta historia es muy claro. La voz de Evita se volvió la banda sonora oficial del gobierno. Estaba en todos lados, era casi sagrada. Y en ese nuevo paisaje sonoro, la voz crítica, la que parodiaba, la de Nini Marshall, simplemente ya no cabía. La acusaron de vulgar, la censuraron y tuvo que irse del país para poder trabajar. El poder ya había elegido qué tipo de voz de mujer quería escuchar. Entonces, después de este viaje, ¿qué nos queda de estas pioneras del sonido? ¿Qué eco tienen sus historias en nuestro presente? Al pelear por un espacio en la radio, estas mujeres no estaban buscando solo un trabajo. Estaban luchando por la legitimidad, por el derecho a que sus voces importaran. Y con eso, le abrieron la puerta a todas las mujeres en la esfera pública. Su batalla por el micrófono fue una batalla por el derecho a hablar, a opinar, a desear y también a hacer reír. Y gracias a ellas, el camino fue un poco más fácil para las que vinieron después. Y te dejo con esta idea para que la pienses. Aquellas quejas de los años 30 sobre las voces de mujeres chillonas o irracionales nos suenan a cosa del pasado, ¿no? Pero, ¿lo son de verdad? Pensemos un poco en los debates de hoy sobre el vocal fry, esa voz un poco rasposa, o en cómo se critica la forma de hablar de las mujeres más jóvenes diciendo que es molesta. ¿Será que sin darnos cuenta seguimos juzgando las voces con los mismos prejuicios de siempre? El paisaje sonoro cambió, sí, pero tal vez nuestros oídos no tanto como creemos.